Una París dispuesta a triunfar como escritor. Inventar maravillas para deleitar a los ojos, los oídos y los sentidos de la gente. Pero la mayor historia que jamás podré escribir será la mía propia, de cómo un pobre escritor se enamora perdidamente de una pobre bailarina y cómo ésta desaparece para siempre. La conocí un día y me enamoré. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y entonces un día, no precisamente muy especial, cogí mi máquina de escribir y comencé a contar nuestra historia. Una historia sobre una gente, una historia sobre un lugar, sobre una época, pero sobre todo, una historia sobre un amor que durará para siempre. Que sepáis que no hay nada más grandioso que amar y ser correspondido. Bienvenidos sean todos ustedes al Moulin Rouge. Where's all my solo sisters? Let me hear you flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
Y es entonces cuando tú subes al monte del Olimpo en busca de la verdad. No llego al monte del Olimpo, está muy alto. Al contrario que tú, que al igual que tu dignidad, está por los suelos. Va, venga, sin pelear, que tenemos que acabar la obra para llevarse las indias. La no vas a acabarla, el anguetino, es llegar a casa. Ya está el otro hablando de la patria. A ver si te manda el Gabriel la plata y hace sonar su nombre. ¿Cómo? Que se hunda en el agua con la plata que le dan. No te pases. Una vez en el monte de los dioses, gritas a los cielos y pides a los dioses que te hagan uno de ellos. No soy para trabajo, vos no tenés idea del arte moderno. Me critican y aún encima se lo ven. Si no podemos terminar la obra, es porque el protagonista es la bella durmiendo. Pues yo... Tú vas a caer, ven. Si quiero escuchar enanos, me voy al jardín. Yo nunca he dicho que... ¿Qué hago yo? Otra vez has explicado todo. Mira, yo sí no puedo trabajar. Buscaros a otro que se haga el guión. ¡Loco! Hola, perdonad. El casero me había dicho que en esta habitación no había más que ratas. Un malvado casero que no entiende más que de dinero. Si al menos alguien le dijese, te quiero, no se metería con estos pobres que hacen. ¿Sois buenos? Yo también. ¿Sabes escribir? ¿Sabes actuar? Pues claro que sí. Pues esta será la misión para vos, Shakespeare. Enamorar a Tim para que nos consiga permiso para presentar nuestra obra. Espectacular, espectacular. Perfecto. Le vamos a sentar para celebrarlo. I'm seeing
Prepárate, Sati. Esta noche viene un importante duque que nos sacará de la ruina. En el baile se acercará a ti para bailar. Encandílalo como lo sabes, pequeña. Necesitamos un número. ¿Cuándo el hombre se va a resistir? Fíjate bien. Se sentará allí, en la silla principal, la más próxima a las chiquillas. Deslumbra, numerosita. I need a tough love, yeah, yeah, yeah. I need a tough love, woo. I need a tough love, yeah, yeah, yeah. A tough love, yeah, yeah. It really kisses me, I get that thrill. When it don't matter, I don't keep still. I want a tough love, yeah, yeah. Tough love, I need a tough love, yeah, yeah. Tough love, 7 sisters, nothing on here. I talked about a love that's never way. Everyone talk about how I got me fixed. It ain't food, it's not that way. You be the greatest lover that ever could pay. Someone ain't got half the chance. Give a tough love, yeah, yeah. Tough love, give a tough love, yeah, yeah. Tough love, hey, hey, hey. You make me cry, you be so tough. In the sunlight, you do anything that it has to do. Step on chance and just break my news, yeah, yeah. Tough love, yeah, yeah. Tough love, Mira, Sati. Hola. ¿Ven? No me esperaba un hombre tan joven y apuesto como usted. Dígame, ¿a qué se dedica? Yo soy escritor, entre otras cosas. Un hombre joven, rico y culto, como a mí me gusta. Bueno, lo siento, tengo que irme. Me da mucha pena con usted, pero tenemos ensayo. Realizamos muchas actuaciones. Como ven, joven, somos gente trabajadora. Pero, creo que se ha equivocado.